Uno de los himnos que más me llega al corazón es Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo, perdido, y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer y mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Uno escucha ese himno y lo aplica a la vida de uno. Quizá una de las frustraciones más grandes que yo tenía cuando estaba empezando a predicar era que yo no tengo un testimonio muy grande. Entonces, en los 80, los predicadores más famosos tenían un testimonio muy impactante. Entonces me acuerdo que estaba la negra Celina, era un hermano que se llamaba Humberto, que se había convertido en Celina y había matado a su papá, y las iglesias se llenaban para oír a la negra Celina contando cómo mató a su papá, ¿verdad? Y luego por allá estaban los hijos del diablo, que ahora eran hijos de Cristo, y entonces las iglesias se llenaban para oírlos cómo se habían hecho unas barbaridades en la penitenciaría central. Y cuando yo pasaba a predicar, yo no tenía nada que contar. Nunca maté a nadie, no conozco las drogas. Para mí la cocaína es igual que un poco de harina, no la sé distinguir. La marihuana, si me la dan en ensalada, seguro que me la como. Pues no la conozco. Nunca fui adúltero, nunca le falté a Tita, ya vamos para 39 años y invictos, gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Está chivísima, hermano. Yo ayer le decía a Tita, oiga Tita, qué vacilón que nosotros empezamos jovencillos y ya estamos roquillos y aquí seguimos juntos. No fui borracho, entonces no había que contar nada, entonces yo no podía decir, el Señor me sacó de... Pero el Señor sí me sacó, y a usted también, de la esclavitud del pecado. El que escribió el himno Sublime Gracia es un inglés de apellido John, de nombre John, y él en su juventud fue traficante de esclavos. Él tenía un barco, iba a África, como alguien va a traer ganado a Estados Unidos, y subía a africanos al barco. Él se los robaba, ellos corrían y ellos los agarraban y se los metían al barco y los traían a Europa, y ahí los vendían como si fueran ganado. Y eso hizo por muchos años, hasta que un día alguien le presentó a Cristo. Y él aceptó a Cristo como su Señor y Salvador, y se le abrieron los ojos de lo malo que él había sido. Fue por eso que él compuso el himno Sublime Gracia del Señor. La palabra sublime significa que es totalmente extraordinaria la gracia de Dios. Nosotros decimos que a un pecador salvó, pero él en el principio, en el original, la palabra que él usa en el himno, en su versión original, es que a un desgraciado salvó. Porque él se dio cuenta de la maldad que había hecho, y nosotros éramos los cristianos, éramos como los esclavos que él traía en su barco, y él un infeliz, como Satanás, que nos tenía esclavos en el pecado. Pero él se dio cuenta de que él era un desgraciado. Él lo dice en el himno. Dice, sublime gracia del Señor que a un desgraciado salvó. Una vez que él se reconcilió con el Señor, durante 20 años fue pastor y fue un activista en contra de la esclavitud, como Pablo cuando se convirtió en Damasco, ¿verdad? Y un amigo de él, uno de los lores que están en el parlamento inglés, le ayudó,
para promulgar una ley en contra de la esclavitud, y la ley se promulgó en 1824. El Señor permitió que se aprobara la ley. Curiosamente, ese mismo año murió el hermano John. Esta historia, hermanos, tiene muchos matices. Gente esclava siendo desarraigada y sometida a esclavitud involuntariamente. El esclavo no tiene, de ninguna manera tiene voluntad. Solo puede hacer lo que el amo diga, no puede hacer otra cosa. Su vida no le pertenece. Ese es un esclavo. Hoy, hermanos queridos, vamos a escuchar las lindas palabras de Jesús, las maravillosas palabras de Jesús, las extraordinarias palabras de Jesús, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Porque usted y yo éramos esclavos del pecado. Sin embargo, ¿por qué razón predicamos esto en una iglesia que ya ha sido salva? Porque no todos los que están en un templo son salvos. Jesús dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Quién será el que entre en el reino de los cielos? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y hoy vamos a descubrir algunos matices acerca de la salvación y de la vida eterna que tenemos que tomar en cuenta y tener muy claro. Hay personas que tienen una idea muy concreta de lo que es la vida en Cristo, pero a su modo y manera, no al modo de Dios y a la manera de Dios. Y cuando tenemos eso, hay un gran problema. El problema es que hay camino que al hombre le parece derecho y su final es camino de muerte. Hay un gran problema porque dice la Biblia que hay de aquellos que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Cuando nos presentemos ante el trono de la gracia, ante el trono del Señor, ante el gran juicio, el gran trono blanco, donde habrá un juicio para los que no van a ir al cielo y otro juicio para los que van a ir al cielo, pero siempre en el trono blanco frente a Cristo, usted y yo, hermanos, nos guste o no, estemos de acuerdo o no, vamos a estar frente a ese trono blanco, frente al juez eterno, y daremos cuentas. Daremos cuentas. Y ese día nuestra defensa no podrá ser: es que yo entendí mal. Esa no es una buena defensa. Es que yo pensaba que las cosas eran así. No es una buena defensa. Mi querido amigo Roberto Pérez un día me contó, según él, un chiste, ¿verdad? Dice que un hombre religioso y una prostituta murieron y llegaron al cielo. Y ahí en la antesala, todo el mundo esperando, le dijeron a la muchacha: pase. Y la muchacha se sentó y le dijeron: ocupación en la tierra, prostituta. ¿Okay? ¿Cómo se llama usted? Fulana. Ah, ok, puede pasar, pase allá al cielo. Y entró. Y usted, señor, pase. Lo sentaron ahí y dijeron: profesión en la tierra, soy religioso. Ah, ok, religioso. Puede pasar, pase. Ok, pero yo quiero hacer una pregunta. Porque yo hice muchos ayunos, porque yo hice muchos sacrificios, porque yo hice muchas oraciones, hice muchas cosas de religioso. Y pues yo no me sorprende que me diga que pase, pero la señorita que acaba de pasar era prostituta. Y entonces la persona que estaba ahí le dijo: sí, es que el tema es que la salvación es por gracia. Piénselo un momento. Dan ganas de decir que sí. Nos gustaría mucho decir que sí. Pero hoy vamos a descubrir que no es así. No es así. La semana pasada, cuando predicamos acerca de la mujer adúltera,
ustedes recordarán qué le dijo Jesús. La última frase que Jesús le dijo a la mujer adúltera, ¿cuál fue? ¿Alguien se acuerda? Vete y no peques más. ¿Ves? Ahí está el secreto. Vete y no peques más. Por favor, abra su Biblia en San Juan capítulo 8. En el verso 30 dice que muchos judíos creyeron en Jesús. Ahora quiero que usted haga una imagen en su mente de lo que está pasando. Acabamos de ver que Jesús está enseñando en el templo, en el patio de las mujeres. Él está ahí enseñando y tenemos fariseos, escribas y judíos normales que no son religiosos. Tenemos un grupo grande. Luego un grupo de fariseos y escribas entran como partiendo plaza. La gente se hace a un lado y ellos entran con una mujer, la ponen en el centro y le dicen a Jesús: esta mujer fue sorprendida en el acto mismo del adulterio. Bueno, todos vimos la semana pasada lo que ocurrió, y dicho lo que dijo Jesús, ellos se fueron por donde vinieron, y la última expresión de Jesús fue a la mujer: vete y no peques más. Pero la gente que estaba antes quedó alrededor. Estaban los judíos, habían escribas y habían fariseos también. O sea, la multitud no se disipó. Y Jesús sabía que muchos creyeron en Él, en el verso 30 lo dice, y entonces Jesús se dirige a los que creyeron en Él, pero no pierda de vista que los que no habían creído en Él también estaban ahí. Verso 31, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. En el momento en que usted cree en Jesucristo, usted se convierte en un discípulo para toda la vida. ¿Quién es un discípulo? Un aprendiz. Es alguien que está aprendiendo de otro, un día sí y otro también. Un aprendiz para siempre. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros, por eso, los cristianos leemos la Biblia todos los días, venimos al templo y escuchamos la palabra, oramos, le pedimos a Dios sabiduría, escuchamos comentarios, leemos, estudiamos mucho, porque somos aprendices. Yo enseño la palabra en esta iglesia, pero yo mismo soy un aprendiz. Todos somos discípulos. Pero Jesús dijo: hay una condición. Si vosotros permaneciereis en mi palabra. El detalle es que hay mucha gente que no permanece en la palabra del Señor, porque no la leen, porque la menosprecian, porque la tergiversan y terminan no permaneciendo en la palabra de Dios, sino, como dice Efesios capítulo 2, haciendo la voluntad de sus pensamientos. Cuando usted llegue ante el gran trono blanco, usted no podrá decir: es que yo pensé que esto era así, porque no cuenta. Lo que cuenta es la palabra de Dios, que es regla infalible, regla inequívoca, regla de aplicación obligatoria. Usted no puede llegar allá y decir: es que cuando mi pastor predicaba decía: levante las manos, diga gloria a Dios, a ver, ¿quién me da una J? ¿Quién me da una E? ¿Quién me da una S? ¿Quién me da una U? ¿Quién me da una S? Todos digan. Nadie dijo ni papa, pero es Jesús. Usted no puede decir eso. Y yo me cambié de iglesia porque la música era más bonita, más merengazo, y no puede decir eso. Lo que va a contar ese día es si usted permaneció en la palabra o no permaneció en la palabra. Ese es el gran problema. Ahora voy a hablar sobre las palabras de Jesús. Cuando usted lee Mateo capítulo 5, 6 y 7, sabe lo que Jesús quiere de usted. Jesús quiere de usted que usted camine de acuerdo al corazón de Dios. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. ¿Oísteis que fue dicho? No cometerás adulterio. Pero yo te digo que si le haces números a la vecina con ganas de ir a conquistarla, ya adulteraste con ella en tu corazón, aunque te diga que no. Todo tiene que ver con el corazón. Dios quiere ver tu corazón. Eso es lo que Dios quiere ver. ¿Cómo sabemos qué de la palabra y qué no de la palabra? Las palabras de Jesús son prioridad. Si encontramos cualquier otra cosa en la Biblia, debemos confrontarlas con lo que dijo Jesús. Porque acuérdense que Jesús en el capítulo 5, 6 y 7 de Mateo, todos esos 3 capítulos dice: oísteis que fue dicho, ¿ah? Pero yo os digo. Él mismo está diciendo: todo lo que ustedes hayan oído, y esto es lo que cuenta. Por eso es que nosotros debemos tener clarísimo que a lo que debemos ir primero es a lo que dijo Jesús. Lo segundo, hermano, usted debe entender y creer y aceptar que la palabra de Dios es inerrante. Eso significa que no se equivoca, no tiene contradicciones. Y les voy a dar un ejemplo. Hay un grupo de personas que creen que el bautismo debe ser solo en el nombre de Jesús, exclusivamente. Y recordamos que Jesús en Mateo 28, 19 y 20 dijo: bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero hay un grupo de hermanos en Cristo de otras iglesias que dicen: no, aquí Pedro dijo y Pablo dijo: bautícese en el nombre de Cristo. Entonces nada más, dejamos al Padre y al Espíritu Santo por fuera. Y es porque no hemos oído este pasaje que yo les voy a decir ahora. La suma, ¿ves? La suma de tu palabra es verdad, y eterno todo juicio de tu justicia. Entonces no tenemos que agarrar aquel texto que dice que los bauticen en el nombre de Jesús solamente y excluir, porque eso sería restar. ¿Ves? Pura matemática. Incluso en el orden, Mateo está primero que el libro de los Hechos. Los acontecimientos de Mateo fueron antes que el libro de los Hechos. Entonces, la suma significa lo que dijo Jesús más lo que dijo Pedro. Y entonces, cuando lo ves desde ese punto de vista, no cometes errores. ¿Por qué? Porque es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Pedro dijo: en el nombre del Hijo. Ok, sumo esto más esto, me da igual Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y así es como uno estudia la palabra. La palabra de Dios es inerrante, no comete errores, no tiene contradicciones. ¿Alguien puede decir amén a eso? Por supuesto. Pero quiero hablarles ahora de los peligros de la selectividad de la palabra. Nosotros somos muy selectivos, en la vida real somos muy selectivos. A nosotros nos gusta, por ejemplo, el mejor de cualquier cosa, ¿cierto? Nosotros queremos ir a un doctor y buscamos el mejor. Alguien nos dice: vaya, porque ese es el más galleta de todos. Y uno va ahí porque alguien le dijo que era una galleta de todos. Un día de estos vi en Facebook, alguien preguntó: ¿cuál es el mejor? ¿Dónde puedo comprar un buen queque húmedo? Y yo, por cierto, Doris contestó, por ahí. Hermanos, yo le compro los queques húmedos de los cumpleaños a una señora hace 15 años, porque yo creía que solo ella los hacía. Y hay un chorro, hay como 15, pero uno es selectivo, uno dice: no, esa es la mejor. Y todos los 15 decían que era la mejor. Entonces hay 15 que son la mejor. Así somos nosotros selectivos, hermanos. Nosotros leemos la palabra de Dios y buscamos lo mejor para mi forma de pensar, lo que se acomoda a mi pensamiento, lo que me gusta a mí porque dice lo que yo quiero decir.
Y no es así, hermano. Cuando se hace eso, se comete el error de caer en una herejía. Por ejemplo, lo que les conté de la prostituta y el señor religioso. Eso es una herejía. Decir que los dos van a ir al cielo es una herejía. Y lo vamos a ver dentro de un ratito para apoyar esto que estoy diciendo ahora, de que es una herejía. El problema es que si usted selecciona solo pedacitos de la Biblia, usted va a encontrar respaldo para sus herejías. Hermanos amados, el cristiano, el discípulo, debe leer su Biblia completa, desde Génesis hasta Apocalipsis, una vez al año, 2 veces al año, ojalá 3 veces al año. ¿Cuántos de ustedes han visto Titanic, la película Titanic? Levanten la mano, yo la he visto. Okay. ¿Cuántos la han visto más de una vez? Yo. ¿Cuántos la han visto más de 2 veces? Yo. ¿Cuántos se saben la cancioncilla? Y nadie es chila. Pero cuando se trata de leer la Biblia 2 veces, no, ya yo leí eso, ya pasé por ahí. Qué pereza, el pastor va a predicar otra vez lo mismo. Hermanos amados, el problema es que si no conocemos toda la Escritura, cualquier cosa que nos digan, agarran un versículo así pequeñito y nos dicen, vea lo que dice aquí, tome. Y usted dice, sí, ok. Y como no está dispuesto a ir a escudriñar, no está dispuesto a leer la Biblia porque no es parte de su vida leer la Biblia, usted se come cualquier cosa. ¿No les parece brutal? A mí me parece desproporcionado. Porque hay muchos que creyendo que son cristianos van camino al infierno. Porque les han enseñado de una manera tal que creen que van para la vida eterna, pero con un saco de pecados en el hombro. Jesús dijo, procuren entrar por la puerta estrecha, porque es ancho la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y por ahí va todo el mundo, va cómodo, con chancletas y lentes oscuros para la playa. Pero dice, pero procuren entrar por la puerta estrecha, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida eterna. ¿Y cuántos la hallan? Pocos. Usted por la puerta estrecha no puede entrar con sus maletas de pecado, porque pega. Solo puede entrar usted y no sus pecados. Pero si usted quiere llevar sus prácticas pecaminosas, no puede entrar. Y usted me dirá, pastor, pero es que nosotros siempre vamos a pecar. Sí, siempre vamos a pecar. Pero el pecado del cristiano es un pecado circunstancial, es un pecado espontáneo, es un pecado accidental, si usted quiere. Nunca es planeado. Hebreos 10, versículo 26, 27, 29. Pero si pecaremos voluntariamente, fíjate, ahí está la palabra voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio de Cristo, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego. Eso es el infierno. Está hablando de cuando los cristianos nos entregamos alegremente al pecado, voluntariamente. Y es cuando usamos los textos selectivamente. No permanecemos en su palabra, sino en pedacitos de su palabra, los que se acomoden a mí. Señor, yo quiero servirte y quiero acercarme a ti, pero aplican restricciones. Así vive mucha gente, queridos hermanos. Vamos a seguir leyendo el verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
Es una frase muy poderosa. Ahora, estos individuos no se quedaron con esa frase. Yo creo que si Jesús nos la dice a nosotros de frente, nos golpea y nosotros nos tenemos que quedar callados. Pero estos individuos no tenían ganas de quedarse callados. Recuerde que estaban los judíos que creyeron en él, los escribas y los fariseos, ahí estaban. Y los escribas y fariseos, ¿qué querían? Matarlo. Entonces le respondieron: hijos de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Lo primero es que confundieron, y yo le pido a usted que no confunda lo terrenal con lo espiritual. Cuando usted escucha un mensaje de la palabra de Dios y lo escucha desde el punto de vista carnal, entonces usted se fija en mis errores, en los errores que cometí al citar un texto, al decir una palabra, se fija en que no uso corbata, en que el tono de voz, que el micrófono, que le digo a John que lo arregle, y usted se fija en todo eso desde el punto de vista carnal. Pero usted se pone a escuchar el mensaje de forma espiritual, usted dice: ok, Dios me está hablando ahí, debo corregir esto, y a eso me trajo el Señor. Y no confundes lo carnal con lo terrenal, lo carnal con lo espiritual. Ellos sí. Jesús no les estaba hablando de libertad física, Jesús les estaba hablando de libertad espiritual. ¿Y ellos cómo contestan? No, nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, somos linaje de Abraham. Curioso. Voy a apartarme un poquito del tema, solamente un poquito, para decirles una máxima que les va a servir en la vida. Cuando una persona argumenta, es porque no quiere obedecer. Voy a regalarle dos, mejor, pero esta primera escudriñémosla un poquito. Cuando una persona argumenta, es porque no quiere obedecer. Eso es cuando usted escucha la palabra y en lugar de hacer la suya, usted dice: pero tal cosa, no por esto, y usted empieza a argumentar. Mejor no diga nada y no haga nada, porque hay más pecado en argumentar para desobedecer que en dejar de hacer lo que se le está pidiendo. Lo segundo es que cuando uno resiste la palabra de Dios, pierde la perspectiva y se vuelve tan tonto que es capaz de justificar con hechos carnales para no obedecer lo espiritual, pero pierde la perspectiva y se le olvida la memoria. Esa es la segunda, pero le voy a regalar tres, le voy a regalar otra más. El mundo entero, todos, padecemos de dos males. Número uno, no siempre tenemos la perspectiva correcta. En alguna forma tenemos la perspectiva distorsionada y hay que ajustarla constantemente. Y la otra es que tenemos mala memoria cuando se trata de defendernos. Somos capaces de recordar todo lo que hizo el otro, pero incapaces de recordar lo que hicimos nosotros. Fíjese estos incircuncisos que estaban circuncidados. Le dicen a Jesús: somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos. En ese mismo momento estaban bajo el yugo de opresión de los romanos. En ese mismo momento. No pensaron que necesitaban libertad de los romanos. ¿Y qué de Egipto? Se les olvidó que habían estado 430 años en Egipto. ¿Y qué de Babilonia? Se les olvidó que habían sido esclavos en Babilonia 70 años. Con tal de no obedecer al Señor, dijeron lo primero que se les vino a la cabeza. Qué bonito es un corazón enseñable, cuando simplemente escucha la palabra y dice: ok, Dios me habló, voy a cambiar.
Eso es lo que Dios busca de todos nosotros. El corazón contrito y humillado no desprecias tú, oh Dios, dice la palabra. Pero dice también, Dios da gracia al humilde y resiste a los soberbios. Nosotros, hermanos, somos discípulos cuando leemos la Escritura, cuando escuchamos la Escritura, cuando estudiamos la Escritura y, más importante, cuando aplicamos la Escritura. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y luego dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cuál verdad? La que está en la palabra. Si usted lee la palabra, usted va a encontrar la verdad y no tendrá necesidad de ir a preguntar, ¿esto es así o es así? Porque la palabra es viva y eficaz. Y ella penetra hasta partir el alma y el espíritu. O sea, a usted lo ayuda a no guiarse por emociones, sino por el espíritu. Y penetra y hasta los tuétanos parte. Usted no necesita a veces ni que yo le predique, usted escudriña la palabra y la palabra le cambia la vida. No conozco a alguien que haya practicado leer la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis cuya vida no haya cambiado, porque la palabra de Dios te cambia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Amén, gloria a Jesús. Dios es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Siga leyendo conmigo en el 34. Jesús les respondió: verdaderamente, de cierto os digo, significa verdaderamente, sin lugar a dudas, os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Los verbos que se usan a la par de la palabra pecado son muy importantes. Una cosa es practicar el pecado. Y aquí no solamente es practicar, aquí es hacer el pecado. El detalle, queridos hermanos, es que el que no tiene a Cristo en el corazón es un esclavo del pecado. Y esclavo significa que está en una jaula de la que no puede salir y tiene unas actividades que hacer de las que no se puede resistir. Entonces, cuando usted está en pecado, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, celos, contiendas, iras, envidias, disensiones, borracheras, orgías, lascivias y un montón de cosas más. Y en eso es en lo que vive el mundo, hermano. El mundo vive en eso. Y no se puede salir de eso. ¿Por qué? Porque es esclavo. Cuando un hombre que no es cristiano comete adulterio, él cayó en el pecado porque es esclavo del pecado. Hace unos años hicieron una encuesta sobre la infidelidad en Costa Rica. Eso fue hace como unos 15 años. Y la encuesta decía que el 80% de los varones casados han sido infieles. Y de las mujeres el 85%. Y ese otro poquitico son los verdaderos temerosos de Dios. ¿Es escandaloso? No, no es escandaloso. El hombre y la mujer sin Dios no pueden resistirse al pecado. El cristiano hace como José, sale huyendo aunque sea chingo, pero se va, porque prefiere morir que fallarle al Señor. Eso es un cristiano. Pero el que hace pecado, esclavo es del pecado. Son palabras de Jesús. Entonces pregúntese usted: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿De qué seremos libres?
Hay por lo menos 3 cosas de las que Jesús nos liberó. Nos vamos a enfocar en una hoy: la esclavitud del pecado. Hermano, el pecado ya no puede enseñorearse de usted. Usted ya salió de la jaula. Usted no está obligado a pecar. Y usted puede sostenerse de pecar el día que usted quiera. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque yo sé en quién he creído, porque el poder de Dios actúa en nosotros, dice Efesios 3:20. El Espíritu Santo de Dios, dice el apóstol, Judas, no el apóstol, el hermano de Jesús, capítulo 1, creo que es el verso 20 o 24 por ahí, dice que Él es poderoso para guardarnos sin caída. Primera de Juan, capítulo 5, 18 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque aquel que fue engendrado por Dios, o sea Jesucristo, le guarda. O sea, usted y yo, cristianos, tenemos todas las herramientas para no pecar. Pero cuando andamos en la carne, cuando alimentamos nuestra carne con lo que no debemos ver, con lo que no debemos oír, con lo que no debemos hablar, con lo que no debemos comer o beber, con lo que no debemos compartir, con los lugares a los que no tenemos que ir y las personas con las que no tenemos que intimar, terminamos pecando voluntariamente. Es lo peor, es que no es algo que usted no sabe. No hay cristiano en este mundo que peque que no sepa que está ofendiendo a Dios. Y que no sepa que puede parar en el momento que quiera. Conoceréis la verdad os hará libres. La verdad es Cristo y la verdad también está en su palabra. El cristiano debe tener a Cristo en el corazón y escudriñar su palabra. Yo los invito a que a partir de hoy usted empiece a leer su Biblia, no importa cuándo termine, empiece a leerla. Si lo aburre mucho el Antiguo Testamento, empiece en el Nuevo, en Mateo, léaselo todo y léaselo todo otra vez y todo otra vez, y ya después, cuando lo leyó unas 5 veces, va y lee el Antiguo Testamento, no importa. Pero no se vaya de este mundo sin leer su Biblia completa. No haga eso, léala. Busque Tito capítulo 3, verso 3. Tito 3, 3. Porque nosotros, escribe el apóstol Pablo, también éramos significa que fuimos en otro tiempo y no lo somos ahora. En otro tiempo éramos insensatos, éramos rebeldes y extraviados, éramos esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Romanos 6:17. Lea conmigo Romanos 6:17. Pero gracias a Dios, que aunque erais otra vez, es en el pasado, esclavos de quién. Hermano, usted ya no es esclavo del pecado. Erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Aquí es donde está el detalle. ¿Cómo es que usted se aleja del pecado? Lo que hay en su corazón lo mueve o no lo mueve. A aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Ve al 18. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Y este texto es tan maravilloso que no lo puedo dejar pasar. Usted era esclavo del pecado, no podía dejar de pecar. Usted lo único que podía hacer era pecar, porque usted era esclavo del pecado y el amo suyo era el pecado. Pero ahora usted viene a ser siervo de la justicia. Entonces usted no puede hacer otra cosa que no sea justicia, porque usted tiene ahora un amo que se llama Jesús y usted tiene que servir a la justicia. No me venga con cuentos chinos de que usted puede ser un cristiano y andar pecando alegremente como si no existiera Cristo. Porque eso es lo que dice Hebreos 10:29.
porque ya no queda más que una horrenda expectación del borde de juicio y del borde de fuego. Pero en el anterior dice: no pisoteéis al Hijo de Dios, y no menosprecies la sangre en la que fuiste limpiado. Hermano querido, cuando usted se entrega al pecado alegremente, cuando usted se quita la ropa sin estar casado o casada delante de alguien que no es su cónyuge, para ir de las palabras a los hechos, usted está pisoteando a Cristo y está menospreciando la sangre en la que fue limpiado. Cuando usted comete cualquier tipo de pecado, cuando usted planea una estafa, cuando usted planea una mentira para engañar, cuando usted hace cosas que no debe, está pisoteando a Cristo y menospreciando la sangre con la que fue limpiado. Verso 19: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Escuche, porque tiene que ver con el cuerpo. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Vamos al verso 35 para ir aterrizando. San Juan 8:35. El que hace pecado, esclavo es del pecado, dice el 34. El 35 dice: y el esclavo no queda en casa para siempre. El hijo sí. ¿Qué está diciendo Jesús? Mire, no se haga el ruso, no se engañe. Usted está lleno de pecado y quiere seguir pecando y haciendo el pecado. Usted no va para el cielo. Pero la gracia, pastor, sí, la gracia es gracia. Usted no tiene que hacer nada para salvarse, no puede hacer nada para ganarse la vida eterna, no puede hacer nada, solo creer en Cristo. Pero una vez que usted creyó en Cristo, usted cambió, pasó de muerte a vida. Y la vida de Cristo se evidencia en esta forma de obediencia a la forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Usted lo que cambió es que usted tiene ahora las herramientas, la capacidad, la habilidad de resistirse al pecado. Y alguien preguntará: ¿y entonces cuando una persona comete el mismo pecado varias veces? Digamos el más feillo, que es al que todos le tiramos, ¿verdad? El adulterio o la fornicación. Y un día, y la semana que viene, y la que viene, y la que viene, y la que viene, y ahí vamos. Hay cristianos cascarudos que tienen una vida sexual activa fuera del matrimonio. Están pisoteando a Cristo y la sangre con la que fueron limpiados, o no han creído. Porque cuando usted cree de todo corazón, su vida cambia. No es posible que Cristo entre en nuestros corazones y el Espíritu Santo de Dios viva dentro de nosotros y nosotros sigamos como vivíamos antes. No es posible, hermanos. Eso no existe. ¿Y qué pasa? El esclavo no queda en casa para siempre. El que es esclavo del pecado no va a ir al cielo. Yo estoy consciente de que una vez usted es salvo, no se pierde. Yo predico eso y lo creo y lo afirmo. Pero no creo que una vez usted salvo siga viviendo en el pecado y en la inmundicia. El mismo Pablo está diciendo: el pecado no se enseñoreará más de vosotros. Entonces, hay dos posibilidades: usted es un cristiano muy cascarudo, que se la está jugando diciendo que es cristiano, pero tal vez no lo sea, o que no lo sea. ¿Cómo lo sabremos? Cuando lleguemos allá. Y allá, queridos hermanos, frente al gran trono blanco no habrán excusas. No habrán: es que yo interpreté este pasaje de esta manera. El Señor no te va a decir sí o no. Él a uno les va a decir: oiga esto, venid benditos de mi Padre, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré.
O le dirá, nunca os conocí, vaya para allá. ¿En cuál está usted? ¿En cuál lado está usted? Esta semana en una conversación yo decía, textos que son, los que tienen aquí 26 años conmigo, saben que son textos de toda la vida. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Eso dijo Jesús. Es muy sencillo. Usted lee la Biblia, sabe lo que sí y lo que no, y usted hace lo que no, usted no ama a Jesús. Pastor, ¿cómo usted me va a decir que yo no amo a Jesús? Jesús lo dijo, no yo. Él dijo, la forma en la que yo me doy cuenta de que usted me ama es que usted, teniendo mis mandamientos, los guarda. Dura palabra es esta, pero es la verdad. Tiene sus mandamientos y no los guardas, entonces ¿a quién va a engañar? Te puede engañar a los hombres, pero no a Dios. Sigamos leyendo, y el verso 36, que es el último que tenemos hoy. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Escuche un momento. Un esclavo allá en Estados Unidos en el tiempo de Abraham Lincoln, su familia todavía han sido esclavos, todos. El padre de la casa se había convertido al evangelio justamente en su lecho de muerte, y su hijo también. Y entonces, cuando sepultaron al anciano, el hijo reunió a todos sus esclavos y les dijo: a partir de hoy, todos son libres. Pueden irse. Ellos no lo creían, ellos creían que era una trampa. Pero uno de ellos dio un paso al frente y le dijo: Señor, yo lo amo, y a su papá lo amé también, pero yo quisiera irme y tener una familia. Aquí está mi esposa y están mis hijos. Todos son libres. Váyase. Y el hombre, temblando porque podían matarlo, tomó a su esposa y a sus 2 hijos y empezó a caminar. Y lloraban por el trillo, lloraban y gritaban, de felicidad, pero de susto también. Y caminaron 500 metros, y cuando no pasó nada y lograron pasar el portón de la propiedad, volvieron a ver para atrás y el amo les hizo así: son libres. Usted y yo éramos esclavos del pecado. Cristo nos hizo libres del pecado. Ya no tenemos que pecar. Usted me dirá: pastor, ¿usted no peca? Sí, yo peco, pero a la manera de Dios, que Él conoce mi debilidad y sabe que yo voy a pecar, pero porque soy imperfecto, pero nunca voluntariamente. Nunca calculadamente. Nunca voluntariamente. ¿Nunca has pecado voluntariamente? Posiblemente sí, pero el cristiano, ese no es su estilo de vida, y cuando lo hace se siente perro. ¿No les pasa que cuando uno le falla a Dios se siente el más miserable de la vida? Bueno, hermanos queridos, voy a terminar haciendo un pequeño resumen. Jesús dijo que si permanecemos en su palabra, seremos verdaderamente sus discípulos. Eso significa que hay discípulos nominales, solo de nombre, y verdaderos. Esta mañana Dios te ha hablado. Si has caminado en el pecado y te has arrastrado en el pecado y sigues pecando voluntariamente, para, stop, ahí, ya para, ya no más. Haz un alto. Cambia tu vida hoy, en este mismo momento. Tienes el poder y la capacidad
y Dios honra a los que le honran. Dice la palabra de Dios, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Y si siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna y paz. Oremos. Señor, gracias por tu misericordia para nosotros este día. Gracias por tu palabra y gracias, Señor, por ayudarnos a entender. Gracias por ayudarme, Señor, a exponer. Sea tu misericordia con cada uno de nosotros en que rectifiquemos donde hay que rectificar, donde que nos apartemos del pecado que haya que apartarnos, donde obedezcamos tu palabra y que, Señor, amemos tu palabra, permanezcamos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora te ruego que lleves con bien a mis hermanos y que esta semana sea una semana extraordinaria para ellos, Señor. Que tu misericordia esté con cada uno de ellos, cada día, cada hora, cada segundo. Por Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos. Pueden ir en paz. Aquí me queda un bosquejo por si alguno. Para Cristo la gloria.